Ya aquí lo encontramos nuevamente haciendo otro video para las redes sociales. Es mi intento para acercarme al público nocturno, eh, la gente que tiene otro horario. Estaba leyendo, como siempre tengo el hábito de leer antes de dormir. Bueno, aquí están todos acostados, están todos durmiendo aquí en mi casa. Por eso estoy aquí con los audífonos, para que no me digan nada aquí. Estaba leyendo a Gordon Clark. Eh, eh, no es el único autor que voy a estar mencionando. De hecho, ya en los próximos videos voy a citar harto a, a Jonathan Edwards. Pero sí, voy a citar a Gordon Clark y vamos a hacer una lectura de noche. En respuesta, porque hace un par de días atrás el hermano de la fe, que no conozco en persona, sí lo conozco por las redes sociales, el hermano Raúl Giovanni Pérez, que es un hermano que estimo mucho, que lo he ido conociendo durante estos últimos años en las redes sociales, y lo estimo mucho por su perseverancia en estas doctrinas. Él me preguntaba que por qué en el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster eh, hablan del libre albedrío en el capítulo del decreto eterno. Le comentaba yo que Gordon Clark es el que da una respuesta apropiada a esa pregunta, que por qué razón aparece el término y una alusión al libre albedrío, que Dios es del todo soberano, pero no hace violencia al libre albedrío ni a las contingencias ni causas secundarias. Entonces, quería leerte lo que comenta Gordon Clark en, 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 en un libro que tengo acá en PDF. Estoy leyendo acá en la tablet. Eh, voy, a, voy a decir, sí, que Gordon Clark hay hay dos respuestas que da Clark, que por qué razón aparece esa alusión en ese capítulo. Hay una respuesta histórica y hay una respuesta teológica. Eh, Gordon Clark, en una respuesta histórica, da la razón del criterio de los reformadores en ese entonces del por qué usaron ese término en la formulación de aquel documento. Lamentablemente no tengo aquí a la mano, no tengo aquí a la vista. eh, Estoy aquí leyendo en la tablet lo que dice Clark. Lo que tengo, sí, acá lamentablemente no dispongo de ese en este momento. Tengo que darme el tiempo mañana y a buscarlo con más tiempo. Lo que sí tengo es una respuesta teológica de Clark que se entiende realmente. Y lo voy a anticipar de inmediato. Aquí Gordon Clark se refiere a causas secundarias. Lo que sí voy a hacer énfasis al tiro de inmediato en lo que aparece Calvino en instituciones cuando habla de causas secundarias. No hay que confundirla, que hay un poder separado de Dios, porque si no tendríamos que entrar en un juego de un dualismo. Y como saben, el dualismo no es bíblico, que hay dos fuerzas antagónicas luchando entre sí en el universo, que en este caso es Dios y Satanás, eh, propio eh, eh, de quienes quieren separar a Dios del pecado y del mal. El dualismo no es bíblico. Eso lo podemos encontrar en la contingencia el día de hoy, en muchas caricaturas, por ejemplo, en una en una dualidad de una criatura cuando aparecen aquí el ángel bueno y aquí el ángel malo y lo están influenciando metafísicamente. Eso no es bíblico, eso no es bíblico.
Entonces eso, mira, vamos a leer a Gondor Clar y vamos a ir desarrollando lo que quiere decir la confesión. Abro comillas. Tal actitud no es recomendada en las escrituras, ni fue practicada de los reformadores y teólogos de Westminster. La escritura dice que toda la escritura es útil para enseñar, no solo algunas partes, y los reformadores no recurrían a los pasajes difíciles sobre predestinación, preordenación y los decretos eternos de Dios. De hecho, estos pasajes no son difíciles de entender, a pesar de que mucha gente piensa difícil de creer en ellos. Mas ellos son palabra de Dios, entonces deberíamos estudiar, creer y practicar la misma. La confesión de Westminster, que resume la Biblia, dice que el capítulo 3, que Dios desde toda la eternidad ordenando todo cuanto acontece. Obviamente, si Dios es omnipotente y nada puede frustrar su voluntad, y si decidió hacer un mundo, entonces todas sus criaturas y todas las acciones de ella deben estar de acuerdo con su plan. Esto es difícil de entender, pero muchas personas encuentran difícil de creer que Dios planeó tener pecado en el mundo. El capítulo 3 de la confesión significa que Dios comete pecado, e incluso para el hombre hacer algo bueno, eso significa que Dios hace al hombre practicar el acto bueno, pero que el hombre quiera hacer algo malo. Estas cuestiones nos han dejado muchas mentes perplejas, pero la primera pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia dice acerca de la preordenación, no tenemos derecho para evitar tal asunto y mantenernos en silencio. Resumiendo la escritura, la confesión dice aquí que Dios no es el autor del pecado. Y aquí voy a aclarar algo. Aquí el autor, y quiero que tengan los sentidos bien ejercitados y que puedan discernir. Aquí el autor más adelante va a hablar de las dos concepciones en que se entiende por autor del pecado. Hay dos interpretaciones en cuanto se dice si Dios es el autor del pecado o no. Hay dos concepciones. Eh, Dios como causa primera y la otra es que si Dios comete pecado o no. Entonces, cuando un autor plantea la pregunta si Dios es el autor del pecado, sí o no, hay que entender de cuál de las dos se está refiriendo. La confesión dice aquí que Dios no es el autor del pecado, es decir, Dios no hace nada pecaminoso. Entonces ahí está hablando de la naturaleza de Dios. Incluso los cristianos que no son calvinistas admiten que Dios es, en cierto sentido, la causa del pecado, pues Él es la única causa última de todas las cosas, mas Dios no comete un acto pecaminoso, ni aprueba o recomienda lo mismo. Entonces Dios es la causa primera y última de todo lo que acontece, incluso del pecado. Pero, o más Dios, no es el autor del pecado mismo, ni hace nada pecaminoso. Ahí tenemos las dos concepciones juntas. Tal vez esta ilustración sea un fracaso, al igual que la mayoría de las ilustraciones, pero consideren que Dios es la causa primera o última de por qué yo estoy escribiendo este libro. ¿Quién negaría que Dios es la causa primera o la última desde que Él creó toda la humanidad? Sin embargo, aunque Dios es la causa de este capítulo, no es autor. Si así fuera, Él sería mucho mejor. Las referencias de la escritura muestran claramente que Dios controla la voluntad de los hombres. Bueno, aquí voy a seguir leyendo, pero entonces en ese sentido, eh, aquí el autor dice que la confesión dice que Dios no es el autor del pecado en el sentido de que Dios no aprueba ni hace nada pecaminoso, pero sí el autor está aprobando y está afirmando que la confesión también dice que Dios es la causa primera y última de todo lo que acontece, incluso del pecado. Que eso
para teólogos que se adhieren al supralapsarianismo, eh, dicen, dicen claramente que ese es un tipo de autor de pecado metafísico. Bueno, eso vamos a abordarlo más adelante. Voy a continuar con la lectura. Las referencias de la escritura muestran claramente que Dios controla la voluntad de los hombres. Durante la rebelión de Absalón contra David, Isaí dio un mal consejo, pero un buen consejo de Ahitofel dio a Absalón. Sin embargo, Absalón dijo, y todos los de Israel dijeron, el consejo de Isaí Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel refutara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Segunda de Samuel 17:14. Es claro entonces que Dios en su propósito de traer el mal sobre Absalón. Ese era el propósito. Controló la voluntad de Absalón y de sus hombres de tal forma que escogieron el mal consejo de Usaí en lugar del buen consejo de Ahitofel. Mediante el control de la voluntad de los hombres malvados, Dios estableció el trono de David, de quien desciende el Mesías. Esto no quiere, y aquí yo voy a dar respuesta a lo que me preguntaba el otro día el hermano de la fe, el hermano creyente, por qué la confesión dice que Dios no hace violencia al libre albedrío. Continúo con la lectura. Esto no quiere decir que se hizo violencia a la voluntad de las criaturas, no como si los hombres quisieran adoptar el plan de Ahitofel, pero luego fuesen obligados a seguir Usaí contra sus deseos. El proceso psicológico de ellos tenía un solo deseo, seguir el plan de Usaí. Pero hay que señalar que Dios estableció el proceso psicológico, tal verdaderamente como establecido el proceso físico. Esto es equivalente a la siguiente frase, y aquí el autor Gordon Clark abre comillas y cita: ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni tampoco se toma la libertad o contingencia de las causas secundarias antes establecidas. Claramente está haciendo alusión a la confesión de Westminster. Continúo leyendo. En el caso de Absalón, las causas secundarias fueron los procesos psicológicos. La decisión tomada por los hombres de Israel no fueron hechas en oposición a estos procesos, ni tampoco sin ellos. Dios estableció tal proceso para el propósito de cumplir su voluntad, en arreglar las cosas o controlar de la historia, aparte de las causas secundarias. Bueno, entonces eso básicamente eh, son las causas secundarias, son los medios providenciales que hacen que el fin último se lleve a cabo. Estas pueden ser procesos psicológicos o físicos, en donde Dios eh, preordena, eh, preordena, eh, eh, preordena en la voluntad de los hombres. Entonces, eso básicamente, si quieren les puedo dejar el link abajo para que puedan continuar leyendo. La fuente es ¿qué creen los presbiterianos? Gordon Clark, Presbyterian Reformada, Publishing Company, página 36 a la 39. Entonces son 4 páginas. Si quieren les dejo el link para que puedan continuar leyendo de las causas secundarias. Después, posterior a eso, voy a hacer otro video para definir lo que se entiende por causa secundaria. Porque para no también no entrar en el juego y no caer en un dualismo. También voy a definir lo que, si la Biblia presenta algún dualismo, sea algún dualismo bíblico. Eso entonces, ojalá es que le haya sido de satisfacción la respuesta. Eh, el hecho del por qué la confesión habla en esos términos.
Si es que llego a encontrar el otro documento donde Gordon Clark habla de cuál fue el criterio de los reformadores para usar ese término, tal vez lo voy a mencionar, pero eso lo voy a hacer en otro video. Ya los dejo, que pasen buena noche y ojalá es que les haya gustado el video. Los dejo.